Bueno, entonces bienvenidos, buenos días. ¿Cómo amanecen hoy? Yo amanezco un poco mejor de la garganta, aunque todavía tengo como el malestar, entonces ahí me disculpan si en algún momento me tengo que pausar. Entonces, bueno, deseo que el día de ayer haya sido un día de mucha práctica en nuestro día a día, porque recuerden que esto es un entrenamiento. Esto no solamente es teoría, conceptos, información. Esto en la medida que lo entrenamos, lo practicamos, lo vivimos y lo hacemos parte de nosotros, integrándolo como una actividad a la que vamos entrenando la mente, las emociones desde el corazón y al espíritu. Y por supuesto al cuerpo, porque en la medida que nosotros nos esforzamos, al levantarnos, nos disponemos, sacamos el espacio, ya sea que lo hagamos a primera hora, que lo hagamos en el intermedio del día, que lo hagamos en la noche. Esto hace que nuestro espíritu se forje y que nuestro cuerpo se esfuerce. Y precisamente el tema de hoy es la voluntad desde el espíritu, porque hace total diferencia nuestra voluntad, que está muy basada en la motivación, a la voluntad del Espíritu. De hecho, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo nos da tanto el querer como el hacer. Y si hay algo que nos cueste a los seres humanos es crear hábitos, es generar una rutina, es desacostumbrarnos a esos estados de pronto de aparentemente placer, entre comillas, ¿por qué? Porque entonces cuando nosotros estamos en un estado del ser donde tenemos placer es porque estamos en un estado de alguna manera de comodidad e incomodar nuestro cuerpo para empezar a tener una nueva actividad e incomodar nuestra mente para empezar a tener nuevas prácticas desde la manera en cómo pensamos. Incomodar nuestras emociones, porque entonces nos vamos a despojar de aquello que estamos acostumbrados a ir de pronto almacenando en nuestro espíritu y en nuestra mente y en nuestras emociones. Hace parte del desaprender, volver a aprender y vivir de una nueva manera. Y de hecho la palabra de Dios también dice eso, que tenemos que transformar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Y en el curso que yo les he dicho tanto de la mentoría, que aquí tenemos a una de nuestras egresadas del curso, es empezar a trabajar en esa transformación desde la mente, desde las emociones, desde el espíritu. Y la voluntad, no vamos a hablar de la voluntad de Dios que tiene para con nosotros, sino de la voluntad de nosotros para entrar en esos procesos de transformación, en esa voluntad que tenemos para entrar en esos procesos de cambio. Y para mañana haríamos la otra parte que requiere de entrar en esos procesos de cambio, en esos procesos de transformación, en esos procesos de resignificación de nosotros, percibir, de nosotros ver las situaciones y de esa nueva adaptación a esa realidad que estamos viviendo, atravesando. Entonces, muy bien, cuando hablamos de la voluntad, esto nos forja y nos reta a ir a encontrar un sentido a esto que me acontece, un sentido a esto que estoy viviendo, un sentido a esto que me sucedió. Y entonces yo les explicaba, creo que el martes, si no estoy mal, que hay una postura en la psicología desde la logoterapia que es muy bonita, que es encontrar el sentido a aquello que acontece. Y les hablaba de Víctor Frank, que fue el creador de esta corriente psicológica, después de haber atravesado un proceso de muchos años viviendo en los campos de concentración nazi como un preso, ¿sí? Y desde ahí, ¿cómo encontramos el sentido a aquello que nos acontece? Para encontrar el sentido a lo que nos acontece, tenemos que ver que en los seres humanos tenemos un libre albedrío. Y desde ese libre albedrío tenemos esa capacidad
de tener la voluntad para elegir, ¿sí? Y yo les he dicho en los cursos, en la mentoría, en el taller de Sanando mi otro yo y a mis pacientes yo siempre les digo que deberíamos empezar, bueno, la palabra debería no existe. Yo les recomiendo que una de las cosas importantes y de los poderes importantes que adquirimos cuando estamos en la adultez es que ya nadie elige por nosotros, ya somos nosotros los que elegimos. Y esa elección requiere voluntad. Y esa elección requiere que yo pueda elegir, preferir y decidir. Y desde ahí, ¿cómo elijo? ¿Cómo le doy sentido a aquello que acontece? Entonces, encontrar el sentido no es fácil. Encontrar el sentido es atravesar el desierto, es atravesar la turbulencia, es atravesar la tribulación, es estar sumergidos en esa situación donde el espíritu se contrae, donde todo lo que hemos hablado de este día hacia atrás y lo que hemos venido integrando es cómo ir encontrándole el sentido a eso que acontece en nuestra vida que nos genera dolor y sufrimiento y nos pone en una postura de víctima. Y entonces pasar de víctima a responsable, que responsable es tener la habilidad para responder ante esta situación, requiere también de una capacidad de adaptación. Y el ser humano innatamente trae unos recursos internos con los que nos vamos adaptando al medio, al ambiente, a las situaciones complejas, a todo aquello que nos acontece. Entonces, si innatamente tenemos ciertas capacidades para adaptarnos, desde ahí cómo encontrar ese sentido, esa voluntad del sentido para que esa adaptación sea de la mejor manera y para que no nos quedemos atados a esa lucha porque me resisto a aceptar, a comprender, a ver esta situación que me acontece con una manera positiva, con una manera resiliente. Y en lugar de luchar, aprender a fluir con las situaciones, aprender a ir más allá de esa situación que va como forjando en mí ese carácter, esa personalidad, ese espíritu, porque parte de lo que nos acontece cuando vivimos aquellas situaciones que son complejas en la vida es que transforma en nosotros el espíritu y transforma en nosotros ciertas partes de nuestra personalidad. Entonces, cuando hablamos de la voluntad, tenemos que irnos a mirar la motivación. Y la motivación tiene dos raíces. Hay una motivación intrínseca, es aquella motivación innata, aquello que a mí me mueve, aquello que a mí me hace ir en esa consecución, en esa búsqueda, en esa actividad para yo poder de alguna manera no solo tener un sentido para hacer las cosas o para querer tenerlas o querer conseguirlas, sino también esa misma tensión que genera las situaciones de las que hablábamos, que tenemos dos partes positivas también desde el estrés. Entonces es esa motivación que a mí de alguna manera como que me jala y me empuja a que yo me movilice. También tenemos esas intrínsecas, esas propias, es ahí donde nosotros podemos elegir, preferir, decidir en qué nos queremos enfocar, qué queremos conseguir. Y entonces hablamos de metas, proyectos, propósitos, sueños, o tenemos una situación a resolver. ¿Y qué me motiva a mí dentro de esta situación a resolver? ¿Qué ha generado dolor, sufrimiento, que ha sido un desafío? ¿Qué me motiva a mí a ir a encontrar la solución, a salir de ese estado de alguna manera de dolor y sufrimiento e ir a tratar de encontrar ese bienestar, esa paz, esa serenidad, esa calma en el alma, ese sentir que necesitamos vivir de otra manera, que necesitamos resolver esta situación para hacerle frente a la vida y para fluir con la vida? Y hay otra motivación que es la motivación externa. Y la motivación externa tiene que ver, como su nombre lo dice, con lo que está afuera, con lo que está afuera de mí.
Entonces, afuera, ¿qué me motiva? Afuera, ¿qué me apoya? Afuera, ¿qué me empuja? Afuera, ¿qué me impulsa a moverme, a tomar acción? Y desde ahí entonces volvemos a tener esos tres poderes en cuenta de elegir, preferir y decidir en qué y con quién y en dónde voy a poner ese apoyo que requiero para poder avanzar y para poder tomar acción ante las situaciones. Y en esa motivación que tengo intrínseca y en esa motivación que hay externa, empieza a jugar un papel muy importante la acción, porque sin acción, sin actividad, sin movimiento, no hay transformación. Y desde ahí, ¿cómo puedo hacer para que las pequeñas acciones vayan forjando mi voluntad y vayan haciendo de ese momento difícil esa, de alguna manera, como esa consecución de ir transformando en mí esa parte que me contrae, esa parte que se resiste, esa parte que está en lucha, esa parte que no comprende la situación? Porque yo no puedo aceptar algo sin antes hacer o tener un proceso de comprensión. Entonces, la voluntad que me empuja, me lleva hacia la consecución de encontrar un sentido a esto que estoy viviendo, en esa misma tensión y en esa misma motivación que me empuja, es donde yo voy a ir viviendo el proceso. Es donde cada día, en cada acción, yo voy a ir movilizando mi mente, mis emociones y forjando mi espíritu para que yo pueda ir encontrando y entrando en esa comprensión de la situación. Vivir el proceso requiere una dosis de dolor. Y yo les decía ayer algo muy importante, y es que nos vamos volviendo adictos a ciertos estados del ser. Nos vamos volviendo adictos al dolor, al sufrimiento. Y esto tiene un sentido. Y es que cuando nosotros estamos modo víctima de una situación, que no es malo ser víctima, porque en algunos momentos de la vida también tenemos que vivir ese estado en el que nos sentimos o, o desprotegidos o amenazados. Eso hace parte de nuestras reacciones humanas instintivas de supervivencia ante aquello que me amenaza, ante aquello que yo veo un riesgo, ante aquello que yo veo peligro, pues yo me siento víctima de esa situación. El problema no es sentirme víctima, el problema es quedarme en la postura de víctima y sentir que no hay salida y sentir que no puedo tomar acción ante esa situación. Entonces ahí movilizarme a ser responsable de esa habilidad, capacidad para responder ante esa situación. Ahí es donde yo entro, o en ese modo lucha, o en ese modo aprender a fluir, tomando desde lo que interna, innatamente tenemos, desde esa voluntad, desde esa tensión orgánica, desde ese estrés que me moviliza, desde esa motivación que me genera de alguna manera como esa capacidad de tomar acción y desde todas las prácticas constantes que yo voy teniendo de entrenamiento para mi espíritu, porque es desde ahí que hacemos la diferencia. Yo puedo tener mucha información, yo puedo tener mucho conocimiento, yo puedo ser muy inteligente, pero si yo no pongo toda esa información, todo ese conocimiento y esa inteligencia en mi servicio, para que todo esto que yo he aprendido obre en mí, funcione para mí, entonces no tiene sentido porque no estamos en las sesiones de la semana pasada, yo les decía, escucha activa, no estamos escuchando, porque entonces si escuchamos activamente, es necesario que en esa escucha, desde esa voluntad del Padre que nos va indicando, nos va direccionando, nosotros tenemos que tomar acción. Y entonces ahí se forja el espíritu, en esa voluntad, en ese día a día, en esa práctica constante.
Y para llegar a esa aceptación, para llegar a esa transformación, para llegar a esa resignificación de aquello que aconteció, que fue difícil, que fue doloroso, que estuve en sufrimiento. Recuerden que el sufrimiento viene del sentir atado al pensamiento. Entonces, desde ahí, ¿cómo hago para que ese modo víctima en que entramos a veces de las situaciones no sea mi estado permanente? Yo no me quede ahí, solamente viva el proceso y me movilice. Entonces, por ejemplo, en los procesos de duelo, que es inevitable sentir dolor, que es inevitable entrar en un periodo de sufrimiento, la postura tanatológica es muy diferente a la postura psicológica del duelo, porque la postura tanatológica de alguna manera nos acompaña y tenemos esa capacidad de contemplarnos en un momento de ser víctimas del dolor. Porque es que no le podemos decir a alguien que acaba de perder a un ser querido, pasado 6 meses, 8 meses, que no tiene por qué seguir sufriendo, que su ser querido ya está en otra dimensión, que nosotros somos un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Exactamente, estamos viviendo una experiencia humana, estamos experimentando todos los sentimientos que se viven para atravesar o al momento de atravesar una situación. Y la muerte nos reta, la muerte nos lleva a otro lugar donde experimentamos emociones profundas. Y en la tanatología nos permitimos ser víctimas de ese dolor intenso. El punto no es ser víctima y quedarnos en la parte de víctimas, es movilizarnos. Entonces, en un momento estamos en ese dolor intenso, pero como desde ese dolor intenso vamos haciendo el proceso de las tareas del duelo. Y desde ahí, hacer esas tareas del duelo implica movimiento, acción en medio del dolor, en medio de ese sufrimiento. Y si eso es ante la situación más retadora que tiene el ser humano, que es enfrentar la muerte, entonces, ¿qué hacer cuando estamos enfrentando situaciones de la vida? Porque ante la vida vamos a tener desafíos y situaciones de mucha índole. Entonces, en las 5 áreas del desarrollo del ser humano, que es la parte espiritual, que es la parte emocional, que es la parte material, que es la parte de las relaciones interpersonales, que es la parte biológica u orgánica de la salud, sí o sí, los seres humanos nos vamos a ver sometidos a esos desafíos en la vida, cómo los vamos a enfrentar y para qué la voluntad en medio de esa prueba. Y cuando yo les digo estar en modo víctima, permitirme sentir ese dolor y sufrimiento mientras yo entro en comprensión de la situación requiere acción. Y desde ahí es que yo puedo irme movilizando, ir haciendo como ese caminito en el que me estoy trasladando del modo A al modo B. Porque ¿qué pasa cuando yo les decía ayer? Es que el dolor se vuelve adictivo, el sufrimiento se vuelve adictivo. Es que el ego le gusta ser víctima, el ego le gusta dejarte ahí anclado al dolor, anclado al sufrimiento. Y en ese proceso en el que yo me voy moviendo, en que yo voy haciendo en el día a día mi práctica, mis actividades, voy integrando en mí aquello que he ido aprendiendo, pues yo voy a ir entrando en una comprensión mayor de esta situación. Y desacomodar al ego, quitarle al ego de alguna manera esa postura de víctima es un proceso. Es un proceso, pero yo lo puedo hacer con la lucha o lo puedo hacer con el amor y la compasión del que hablábamos ayer, integrando nuestros estados del ser, nuestras sombras, nuestros defectos de carácter y trabajando en el espíritu. Desde ahí hay algo muy bonito y es que cuando yo estoy en modo víctima, cuando yo estoy en modo que escucho al ego desde el dolor y el sufrimiento, yo no estoy viviendo con Dios en mi vida y en mi espíritu. Y a veces, y esto yo sé que les va a chocar a alguno o va a chocar con las creencias, pero ahí es donde entramos en esa coherencia y en esa congruencia. Porque
vivir con Dios no quiere decir que no tengamos la tribulación, vivir con Dios no quiere decir que no tengamos el desafío, vivir con Dios quiere decir que estamos en la prueba, pero tenemos paz y fluimos y vamos en esa trascendencia de ese dolor y sufrimiento para llenar a la conciencia y a tener esa fe de la certeza y la esperanza de que esto cambiará según la voluntad del Padre. Cuando vivimos en Dios, que estamos conectados con el Espíritu, ahí es donde acrecentamos la fe. Y si Dios nos dice en la palabra que nos da a través del Espíritu el querer como el hacer, es que desde Él tenemos ese apoyo para que forjemos el Espíritu a esa voluntad de ir en pro, de salir avantes de las situaciones. Cuando estamos en el ego, estamos dejando a Dios fuera de la situación y estamos confiando solo en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad física y mental. Y son limitadas. Y ahí no solamente la situación que viene y nos acontece nos sobrepasa, no comprendemos, nos cuesta superarla, sino que también nuestro espíritu pierde esa capacidad que tiene de forjarse y de trascender aquello que estamos viviendo. Y perdemos de norte, perdemos de vista la fe, que es la que nos da como esa esperanza de que esta situación viene a transformarnos, viene para nuestro mayor bien. Y cuando yo empiezo con el proyecto, hace muchos años, yo siempre lo estaba poniendo en pro del sentido de vida, porque yo la logoterapia la estudio hace mucho tiempo, incluso esté estando en la universidad, y yo decía, cuando yo tenga la posibilidad de hacer un proyecto desde la psicología, yo quiero pensar en que va a ser, digamos, basado en el sentido de vida. Cuando sucede lo de mi bebé, lo de mi hija, yo digo, bueno, sí va a ser en el sentido de vida, basado en el sentido de vida, pero empiezo a sentir como ese llamado de poner dolor que trasciende. ¿Y por qué dolor que trasciende? Porque es que ahí es donde está esa capacidad que tiene el ser humano de trascender, esa capacidad del ser humano de ir más allá, de cruzar ese valle de lágrimas, de cruzar el desafío y de pasar del punto A al punto B, pasar del dolor, del sufrimiento a movilizarse y salir de esa situación. Entonces yo los invito que en la práctica de hoy integremos la voluntad como un entrenamiento, la voluntad como aquello que el espíritu me va a ir forjando día a día para yo practicar, para poner en práctica esta información, toda la información que he adquirido a lo largo de mi vida que puede estar a mi servicio, para integrar en mi día a día, en mis actividades, todo aquello que hemos venido hablando y practicando, porque solamente en la práctica, solamente en tomar las acciones de lo que nos va a llevar a la transformación, de lo que nos va a ayudar a trascender ese dolor, ese sufrimiento, esa angustia, ese sentimiento, esa manera en cómo estoy viendo hoy aquello que me está aconteciendo. Entonces, les pido para que nos dispongamos a hacer el espacio de oración y meditación. Entonces yo les decía, listo, meditación no solamente, también oración, porque esa es la hora de acción. Y entonces esto requiere de pequeñas acciones todos los días. Todos los días esa pequeña acción forja en mí el espíritu. Todos los días esa pequeña acción hace la diferencia. Y no me quedo solo en la intención, porque yo les decía en otra de las sesiones, la intención es importantísima, pero si yo me quedo en la intención y no tomo acción, yo no voy a ir ni a esa transformación, ni a esa resignificación, ni a esa trascendencia de ese dolor, de ese sufrimiento, de esta situación. Y no voy a comprender, no voy a aceptar, me voy a quedar modo lucha, víctima, y no voy a movilizarme a ese modo de responsable, de responder para poder fluir, para poder avanzar, para poder ir a hacer de esta situación algo diferente. Entonces los invito para que ahí donde estemos cada uno sentado o acostado, porque está tempranito y de pronto alguno no se ha levantado, pero está concentrado,
movamos un poquito como el cuerpo, hagamos un poquito de estiramiento, porque lo que no le gusta al ego, al cuerpo, es que nos desacomoden. Es que tomar acción requiere desacomodarnos. Y desde ahí vamos a empezar a respirar conscientemente. Vamos a respirar profundamente en 4 tiempos y vamos a hacer tres, tres momentos. Entonces respiramos en 4 tiempos pausadamente y entramos en 3 momentos, en la inhalación, en sostener y en liberar. Entonces vamos a empezar. Respiramos profundamente. Volvemos y respiramos profundamente. Respiramos nuevamente. Y desde ahí, donde estamos ubicados, desde el lugar que ocupamos, desde el espacio en el que estamos, nos hacemos conscientes de la postura del cuerpo, de qué parte de mi cuerpo está tensionada, qué parte de mi cuerpo se siente incómoda. Y voy a ir a esa parte de mi cuerpo y voy a ir a hacer un pequeño movimiento. Miro qué parte de mi cuerpo no se ha acomodado lo suficientemente bien, no se siente cómoda. Respiro nuevamente y voy a empezar a ver y a observar cómo está mi mente y mi corazón hoy. ¿Qué pensamientos llegan en este momento? ¿Qué sentimiento tengo o me acompaña en este momento? Esos pensamientos que me acompañan, que llegan, y esos sentimientos que tengo, que me acompañan hoy en este momento presente, solo los observo, solo miro, reconozco que hay en mí hoy, aquí y ahora. Y empiezo a observar cómo me siento frente a ese pensamiento y a ese sentimiento que me llega y que me alberga en este día, en este momento presente. Y dependiendo de ese pensamiento y de ese sentimiento, le agradezco por estar ahí, por mostrarme opciones. Y si ese pensamiento y ese sentimiento hace parte de un momento puntual que estoy atravesando, porque no siempre estamos atravesando momentos desafiantes, retadores, de dificultad. También estamos experimentando momentos de paz, de serenidad, de alegría, de gozo. Entonces vamos a mirar qué nos acompaña hoy frente a las situaciones que estamos viviendo actualmente o ante aquella situación que he venido de alguna manera viviendo, que no he resuelto, que continúa, que persiste y que ha estado en el tiempo.
Y recuerdo que no lucho contra mí, no lucho conmigo. Aprendo a ser compasiva, amable, gentil conmigo misma, conmigo mismo. Y desde ese pensamiento y desde ese sentimiento empiezo a respirar profundamente, conscientemente, para entrar en esa coherencia de alinearme a esa conexión, a esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y le vamos a decir al Espíritu Santo de Dios que toda promesa que Dios hace se cumple. Y que si Él en su palabra dice que Él nos da tanto el querer como el hacer, entonces vamos a pedirle que obre en nosotros, que nos dé esa capacidad de tomar acción ante aquella situación o situaciones, ante aquello que ha ido sobrepasando mis fuerzas. Y voy a decirle al Espíritu Santo de Dios que si Él me da el querer y me da el hacer, forje en mí esa voluntad de poner en práctica todo aquello que ya he podido ver, escuchar, todo aquello que ha llegado a mí para decirme que desde otra postura puedo ir tomando pequeñas acciones para salir de aquella situación. Que no solamente me quede en el orar de pedir, sino que me lleve al orar de tomar acción, porque es ahí, ahí donde entra la transformación, en cada pequeña acción, en cada paso que doy. Y desde ahí el Espíritu Santo de Dios obra a través de mí y me da esa voluntad, esa fuerza, esa capacidad de entrar en esa acción. A veces nos cuesta mucho tomar acción de aquello que ya sabemos que tenemos que hacer. Y vamos a mirar qué ha sido lo que no hemos hecho, lo que hemos dejado a un lado, lo que hemos hecho caso omiso, que nos ha impedido tomar acción. ¿Dónde está nuestra resistencia, nuestra falta de motivación para tomar acción frente a aquello que sabemos que es lo que va a llevarnos a esa transformación? ¿Qué es lo que nos ha costado? ¿Qué es aquello a lo que nos resistimos? Y entramos en un momento de silencio y miramos profundamente y le decimos al Espíritu Santo de Dios que nos muestre dónde está nuestra resistencia, nuestra falta de motivación interna para tomar aquellas acciones que sabemos que son necesarias para ir a transformar en mí aquella situación. Y respiro profundamente, conscientemente.
Y aquello que estoy viendo, aquello que llega, aquello que Dios, que el Espíritu Santo de Dios me muestra, que voy reconociendo que ha sido falta de motivación para tomar la acción o las acciones necesarias que requiero. Miro, observo, no juzgo, no me culpo, no critico, solamente miro dónde está esa resistencia a tomar esas acciones que sé que son las que me van a llevar a ese nuevo estado del ser, a ese nuevo lugar, a esa resignificación, a esa comprensión. Y tal vez pueda ser la falta de perdón, tal vez pueda ser un sentimiento que tengo atado al pasado, tal vez puede ser una falta de acción, no solo por motivación, sino porque me resisto a tomar la acción desde la humildad, desde reconocer también aquellas acciones o errores que pude haber cometido y que me falta la humildad para reconocerlos. Tal vez pueda ser un sentimiento que me tenga atado al dolor y al sufrimiento. Tal vez pueda ser una creencia que me ha limitado, que no me ha permitido ver más allá, un pensamiento distorsionado, porque he creído que tengo la razón, que tengo la verdad y no me ha dejado moverme del lugar, tomar acción para cambiar la postura, la percepción de esa situación. Tal vez me he creído lo que me ha dicho mi ego y no he cuestionado si lo he hecho todo, si he tomado todas las acciones que me van a permitir salir de esta situación. Y observo que me muestra el Espíritu Santo de Dios cuáles son aquellas acciones que no he tomado, cuáles son aquellas acciones que no he querido, he dejado pasar, he omitido o me he resistido. Y desde eso que llega, desde ese pensamiento, desde aquello que veo con más claridad, le pido al Espíritu Santo de Dios que hago viva en mí esa promesa, que si Él da el querer, también dé el hacer, me dé la fuerza, me dé la voluntad para tomar aquellas acciones que requiero, que dé en mí la motivación, que genere en mí la fuerza en el espíritu para ir a tomar todas las acciones que requieren esta situación puntual para comprender, para trascender, para resignificar y así aceptar, poder fluir e ir más allá y poder encontrar aquella paz y aquel estado de bienestar, porque elijo, decido y prefiero que mi vida fluya, avance, siga hacia adelante y no me estanco, no me anclo, no me ato, ni tampoco me adelanto, ni me preocupo. Estoy en el presente y vivo conscientemente, más presente, el aquí y el ahora. Y desde el aquí y el ahora, al tomar esas acciones que requiere esa situación, me ocupo, no me preocupo, fluyo y no me dejo estancar, inmovilizar por el miedo, por la incertidumbre de lo que pueda pasar. Sé que el futuro
es la consecuencia de mi presente, que es en el aquí y en el ahora, donde puedo tomar acción, donde puedo intervenir, donde puedo arar la tierra, sembrar y cosechar aquellos frutos por los que me conoceréis en el futuro. Porque forjar el espíritu, la voluntad, es del aquí y del ahora, en cada momento, en cada instante. Y le pido al Espíritu Santo de Dios que me acompañe en este día y todos los días de mi vida, para que forje en mí la voluntad, para que me permita el hacer como una práctica constante de integrar toda aquella información, conocimiento, aprendizaje que he tenido a lo largo de mi vida y ponerlo a mi servicio, ponerlo a favor de mí y decirle cómo hago que funcione para mí, cómo hago que toda esta información sea para mi mayor bien. Y respiro profundamente y observo nuevamente qué pensamientos, qué sentimientos se levantan en este momento. Y los observo y les agradezco. Y le pido al Espíritu Santo de Dios en mí que obre en cada momento durante el día, en cada hora que transcurre mi día, me permita forjar la voluntad, acrecentar en mí la motivación para hacer aquello que va a llevarme a la transformación de esa situación puntual. Y llevo las manos a mi corazón. Y le digo al Espíritu Santo de Dios que solamente mi vida se transforma cuando mi mente y mi corazón se alinean. Que guarde mi mente y mi corazón. Y me permita tomar cada día las acciones necesarias para cuidar mi mente y mi corazón, porque solo una mente y un corazón dispuesto a escuchar activamente puede obrar Dios, el Espíritu Santo de Dios en mí, y puedo tomar las acciones que requiero para avanzar, para transformar mi vida. Y le doy gracias, gracias, gracias al Espíritu Santo de Dios por obrar en mí. Y respiro profundamente e integro este momento a mi mente y a mi corazón. Y respiro nuevamente profundamente.
Me dispongo a abrir mis ojos suave y lentamente. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Al final me cogió esta tos, pero bueno, lo logramos hoy también. Les deseo un muy buen día, que tengan un excelente día. Dios los bendiga. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana. Un abrazo inmenso. Muchas gracias. Feliz día para todos. Igualmente.